1904, Pantano del Norte. La terrorífica historia de la familia que vivía entre susurros y caimanes. En lo más profundo del Pantano del Norte, donde el agua no refleja el cielo, sino los secretos sumergidos, existía una cabaña de madera tan vieja como los árboles retorcidos que la rodeaban. No aparecía en los mapas, no tenía dirección. Los lugareños la mencionaban en susurros, como si al nombrarla con voz alta pudieran despertar algo que debía permanecer dormido. Y sin embargo, cada año alguien la encontraba. O mejor dicho, era encontrado por ella. Las leyendas hablaban de una familia aislada, de sangre silenciosa y costumbres extrañas, que no abandonaban nunca su terreno. Decían que los hijos no crecían, que la madre hablaba con los animales y que el padre desaparecía por semanas, regresando cubierto de lodo. Y algo más. Pero lo que más estremecía era lo que venía con la niebla al caer la tarde, los susurros, voces apagadas que parecían provenir del agua, del suelo, del mismo aire, voces que no hablaban, sino que invocaban. La zona era conocida por sus caimanes, criaturas que no temían al fuego ni al hombre, bestias enormes que parecían responder a señales invisibles. Una vez al mes, alguien desaparecía en los límites del pantano, un niño, un anciano, un forastero curioso, siempre de noche, siempre en silencio. En 1904, un joven botánico llamado Tomás Guerrero viajó hasta el Pantano del Norte buscando una flor negra que, según rumores, solo florecía bajo la luna llena en tierras malditas. Lo que encontró fue una bienvenida inesperada, una familia que lo recibió con cortesía enfermiza y una cabaña que parecía observar más de lo que mostraba. Durante 7 días, Tomás escribió en su diario lo que veía, lo que escuchaba y lo que soñaba. Sus palabras, encontradas tiempo después en una botella cubierta de barro flotando río abajo, narraban no solo una historia, sino un descenso lento y visceral hacia una oscuridad que respiraba. Esta es la historia no contada, la verdad escondida entre la bruma y los dientes, una cena compartida, un secreto oculto en las paredes, un pantano que devora el alma antes que el cuerpo, y sobre todo, una familia que aún espera, entre susurros, la llegada de su próxima visita, el hombre del barro. Tomás Guerrero bajó del tren con una libreta de campo, una lámpara de aceite y una fotografía antigua de su padre, quien, según una carta nunca enviada, había pasado por el Pantano del Norte muchos años atrás, buscando lo mismo, la flor negra. Los rieles desaparecían detrás de él como si nunca hubieran existido. La estación era apenas una plataforma de madera podrida con el nombre Laguna Estrella, medio borrado por el moho. Nadie lo esperaba, nadie lo vio llegar. Solo los árboles lo recibieron, y un silencio demasiado denso para ser natural. Al adentrarse en el pantano, el aire cambió. Cada paso se volvía más lento, como si el barro quisiera retenerlo. El agua estancada tenía un olor ácido, podrido, con rastros de sangre vieja y algo más, perfume floral, un aroma dulce y penetrante que no combinaba con la podredumbre del entorno. A medida que avanzaba, escuchó el primer susurro. No fue una voz humana, era como el murmullo del agua corriendo. Pero el pantano estaba quieto. Volteó. Nada, solo ramas secas y caimanes inmóviles como estatuas. Fue entonces cuando lo vio por primera vez. Un hombre cubierto completamente de barro, de pies a cabeza, de pie entre los juncos. No se movía, no parpadeaba, solo lo miraba con unos ojos casi transparentes, como si no tuvieran alma. Tomás se congeló. Abrió la boca para hablar, pero su garganta estaba seca. El hombre levantó un brazo lentamente, señalando hacia el este, y desapareció en la bruma como si el mismo pantano lo hubiese absorbido. Tomás tembló. Anotó en su libreta: hombre del barro, no camina, flota, ojos vacíos, aroma floral. No hay viento, pero la bruma se mueve. No estoy solo. Era el primer día, y ya la lógica se había roto. Caminó en la dirección señalada.
Media hora después, encontró la cabaña. Era más grande de lo que esperaba. De madera oscura, con ventanas cubiertas por cortinas bordadas con símbolos extraños. En el porche, una mujer de cabello largo hasta la cintura lo esperaba con una sonrisa amable. «Bienvenido, Tomás. Te estábamos esperando». No preguntó cómo sabía su nombre. No tuvo fuerzas para hacerlo. Dentro de la cabaña el ambiente era cálido, demasiado cálido. Una chimenea encendida, tazas sobre la mesa, sillas vacías, pero claramente usadas. La mujer lo guió a una habitación. «Descansa, el café estará listo cuando despiertes. La familia quiere conocerte esta noche». Al cerrar los ojos, escuchó de nuevo los susurros. Esta vez, claramente pronunciaban su nombre. Más de una voz, una infantil, otra anciana, otra gutural. No podía entender si eran recuerdos o presencias reales. Soñó con su padre, atado a un árbol, cubierto de flores negras. Al despertar, sus manos olían a tierra mojada y a perfume. Tomás se levantó. En el espejo del cuarto, una frase escrita con barro: «El que entra ya fue elegido». El sudor le corría por la espalda. Quiso huir, pero el cuerpo no respondía. Sus pies, su voluntad, parecían estar atados a la madera de la casa. Salió de la habitación. La mujer lo esperaba con una taza de café en la mano. «Tu padre también bebió, ¿lo recuerdas?», dijo sin mover los labios. Tomás no podía recordar si la taza llegó a su boca. Solo que, después de eso, los susurros se hicieron parte de él. La cabaña de los ecos. La oscuridad del pantano no se parecía a ninguna otra. No era ausencia de luz, era presencia de algo más, algo denso, casi líquido, que parecía deslizarse por las paredes de la cabaña. Tomás despertó en una mecedora antigua. La taza de café seguía humeante en su mano, pero el tiempo se había ido. ¿Horas? ¿Días? No lo sabía. Su reloj marcaba las 3:33 y parecía estar congelado. A su alrededor, la casa respiraba, literalmente. La madera crujía con un ritmo constante, como un pecho expandiéndose y contrayéndose. Y los susurros seguían allí, como si cada tabla, cada clavo, tuviera su propia voz. Caminó por el pasillo con pasos inciertos. Las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas, familias completas, viajeros, soldados, niños. Todos posaban con esa misma sonrisa tensa, como si supieran que esa imagen sería la última. En cada marco un detalle se repetía, una figura borrosa al fondo, una sombra informe que parecía observar desde lejos o muy cerca. Al final del pasillo, una puerta entreabierta dejaba escapar un murmullo coral. Tomás la empujó. Era una sala redonda, sin ventanas, con un altar en el centro. Sobre él flores negras, velas derretidas y una figura tallada en madera de sí mismo. Misma ropa, misma expresión, solo que con los ojos cerrados y la boca cosida. Alrededor del altar, 5 sillas vacías. En la sexta, su padre. «¿Papá?», balbuceó Tomás, sintiendo el temblor en su voz más que en sus piernas. El hombre levantó la mirada. Estaba envejecido, huesudo, pero su rostro no era del todo humano. Los ojos eran demasiado grandes, la piel como cuero mojado. No habló, solo extendió la mano y señaló la figura tallada. «Esto es lo que te vas a convertir si no escuchas», dijo una voz femenina a su espalda. Era la misma mujer que lo había recibido, pero su rostro había cambiado. Sus ojos eran completamente blancos y su cabello flotaba en el aire como si estuviera bajo el agua. Su boca se movía, pero las palabras llegaban desde dentro de su mente. Todos los que buscan respuestas en el pantano deben pagar un precio. Y tú, Tomás, has sido elegido por segunda vez. Él quiso hablar, gritar, correr, pero su cuerpo no respondía. Las flores negras del altar comenzaban a moverse como si respiraran. Y entonces, una de ellas abrió los pétalos. Dentro, un ojo, vivo, observándolo, parpadeando. Cada flor comenzó a hacer lo mismo.
Cientos de ojos lo miraban desde todos los rincones del cuarto. El pantano te vio llegar. El pantano te recuerda. Tu padre vino por la flor. Tú viniste por él. Pero la raíz es más profunda. Una de las paredes se abrió sin ruido. Detrás una escalera descendía. Tomás fue empujado sin ser tocado. Sus pies bajaban uno a uno, como si respondieran a una voluntad ajena. La oscuridad crecía. El aire se volvía espeso, salado, húmedo, olor a metal y barro. Al llegar al fondo, una sala circular más antigua, hecha de piedra viva. En el centro, una mesa con 7 platos vacíos, sillas talladas con nombres en latín y una inscripción grabada en la pared. Los que oyen los susurros ya no pertenecen al mundo del ruido. Tomás giró sobre sus talones, pero la escalera había desaparecido. Solo quedaban las voces. Ahora no eran susurros, eran cánticos, invocaciones, y en ese momento entendió que la cena no era para él. Él era la cena, las voces del lodo. La sala de piedra donde Tomás se encontraba no parecía construida por manos humanas. No había juntas, ni marcas de herramientas, ni señales de erosión natural. Era como si hubiese nacido del mismo pantano, una cavidad viva formada por voluntad, no por casualidad. El eco de los cánticos seguía flotando en el aire, pero no venía de bocas humanas. Era más profundo, más denso, como si el barro hablara, como si la tierra supiera que había un nuevo huésped o una nueva ofrenda. Tomás se acercó a la mesa de 7 platos vacíos. Los nombres tallados en cada asiento no eran solo inscripciones decorativas, eran marcas que brillaban tenuemente con una luz azulada. Avisus, Tenebris, Vocare, Sanguis, Flumen, Corvus y Thomasius. Su nombre. No una coincidencia, no una confusión. Era él. Su alma había sido marcada desde antes de nacer, y ahora la mesa esperaba que se sentara. Pero antes de que pudiera siquiera procesar ese terror, algo se movió en las sombras detrás de él. Un goteo, no de agua. Era espeso, rojizo. Tomás giró y vio lo imposible. Una figura hecha completamente de lodo y ramas, con ojos de vidrio y una sonrisa formada por dientes humanos incrustados. Se movía con lentitud, como si cada parte de su cuerpo fuera sostenida por raíces invisibles. «Bienvenido, Thomasius», dijo la criatura con una voz que parecía salir del fondo de un pozo. «Nos preguntábamos cuándo regresarías. ¿Qué eres?», logró preguntar Tomás, retrocediendo lentamente. «Somos los susurros, somos los pactos, somos los que esperan bajo la superficie, y tú eres el último eslabón de la cadena». La criatura extendió una mano que se deshacía y recomponía al mismo tiempo y señaló la silla con su nombre. «Si te sientas, recordarás. Si te resistes, olvidarás quién eres». El dilema lo paralizó. Sentarse significaba aceptar un destino que no entendía. Resistirse. ¿Acaso era posible? El barro comenzó a subir por sus botas, lentamente, como una lengua tibia que lo probaba. El aire se volvió más espeso. Cada aliento dolía, y entonces lo vio, una figura entre la neblina, su padre de nuevo, pero no como antes. Ahora era solo una sombra, más líquida que sólida, con los ojos vacíos y los labios cosidos. Se acercó sin tocar el suelo, flotando entre los vapores pútridos del pantano subterráneo. Cuando llegó frente a Tomás, levantó la mano y señaló hacia uno de los muros. Allí, tallada con sangre y raíces, estaba una escena, una familia frente a una cabaña, una figura alta sirviendo café, una mujer de ojos blancos y un niño con la cara de Tomás. «Siempre has estado aquí», dijo la voz del lodo, «incluso cuando no lo sabías, porque el pantano no olvida a sus hijos, y tú eres barro de esta tierra». Tomás cayó de rodillas. Los recuerdos llegaron como un vendaval. Gritos, agua oscura, manos sujetándolo bajo el agua, palabras en lenguas extrañas, rituales con caimanes, una ceremonia donde él era el centro. Te fuiste, pero dejaste una parte aquí, y ahora has regresado para recuperarla, o para perderte por completo.
Los platos comenzaron a llenarse solos, uno a uno, no con comida, sino con objetos. Un diente, un reloj, una foto quemada, una trenza de cabello, un corazón seco, una lengua mordida y una carta con su nombre. Al abrirla, las palabras brillaban con luz roja. Para recordar, primero debes entregar lo que no estás dispuesto a perder. Y en ese instante, Tomás sintió que algo se arrancaba de su pecho. No físico, no visible, pero vital. El pantano lo había reclamado, y la cena apenas comenzaba. El ritual del ojo abierto. Tomás no recordaba haberse levantado, pero ahora estaba caminando. O mejor dicho, era como si algo dentro de él caminara por él. El aire del pantano era cada vez más espeso, como si respirara barro. El susurro que había comenzado como una voz lejana, ahora retumbaba dentro de su pecho. Cada paso era guiado por memorias que no sabía que tenía. Pero no eran solo recuerdos, eran órdenes antiguas. Pasó por un arco de ramas secas, trenzadas con cabello humano. A cada lado figuras inmóviles, mujeres, hombres, ancianos, niños, observaban con los ojos abiertos, completamente blancos, sin pupilas. No pestañeaban, no se movían, y sin embargo, sabían, porque lo conocían. Thomasius ha regresado, murmuraban sin hablar, con la boca cerrada y la voz que salía del lodo mismo. Una puerta de piedra se abrió sola, revelando una sala circular, iluminada apenas por velas que goteaban cera negra. En el centro, un espejo de agua completamente quieto, como si no obedeciera a las leyes del viento ni del tiempo. A su alrededor, 7 sillas vacías y una octava ocupada. La mujer que lo miraba tenía el rostro cubierto por un velo rojo. En sus manos sostenía una taza de café que humeaba. Pero no olía a café, olía a tierra recién abierta, a madera quemada, a sangre derramada. «Has cruzado el umbral, hijo del barro», dijo con una voz doble como si hablara por ella y por otra cosa dentro de ella. «Ahora debes elegir». ¿Elegir qué? Entre olvidar quién eres o recordar por qué viniste. El espejo comenzó a burbujear. Del agua surgió una imagen. Una cabaña antigua exactamente como la que había encontrado antes. En su interior, su familia, su madre, su hermana, él, de niño, sonriendo, jugando, inocentes. Pero a medida que el agua giraba, la escena cambiaba. La madre servía café, la hermana cantaba y él sostenía una daga, un sacrificio, un ritual, un pacto. El velo de la mujer cayó, revelando un rostro cosido, sin ojos, sin boca, sin nariz, pero aún hablaba, desde dentro, desde lo profundo. Tú ofreciste el pacto, tú diste el nombre, y ahora el pantano te lo recuerda. Tomás gritó, no por miedo, sino por reconocimiento. Esa ceremonia, él la había iniciado, años atrás, en otra vida, o quizás en esta misma, olvidada por la misericordia de la locura. El café que servía no era bebida, era la bienvenida, el símbolo de aceptación, y cada visitante que cruzaba la puerta de la cabaña era una semilla para el pantano. «¿Qué hice?», susurró cayendo de rodillas. «Tú abriste el ojo», dijo la voz. «Ahora debes mantenerlo abierto o pagar el precio del olvido». En ese instante, las velas se apagaron todas a la vez, y del techo comenzó a descender una criatura formada de caimanes entrelazados, como si sus cuerpos fueran ramas de un solo árbol retorcido. En el centro de sus ojos, un único iris dorado que no parpadeaba jamás. El ojo del pantano, el que todo lo ve. La voz volvió más cerca que nunca. «Solo puedes cerrar los ojos si ya no los tienes». Tomás gritó. Pero esta vez no fue su voz, fue la del pantano. Fue la de todos los que alguna vez aceptaron la taza de café y sellaron su destino. Los caimanes de la memoria prohibida. Tomás despertó jadeando, cubierto de un lodo espeso que no era barro común. Era oscuro, denso, con un aroma dulzón a carne vieja y sabia. No estaba en la sala del ritual. Estaba en la orilla del pantano, junto a la vieja cabaña, y el sol apenas asomaba por entre las ramas retorcidas. Por un momento,
Pensó que todo había sido un sueño, una alucinación. Pero entonces bajó la mirada y vio que sus manos no eran las mismas. Estaban cubiertas de símbolos, grabados en la piel, como si hubieran sido tallados con fuego, y en el centro de su pecho un ojo, uno que no parpadeaba, pero sí observaba. A lo lejos, los caimanes se movían entre las aguas, pero no como lo hacían antes. Ya no se deslizaban con la lentitud de los depredadores habituales. Ahora se alineaban, se colocaban en círculo, lo miraban desde las sombras, como si esperaran algo, como si obedecieran. La mujer del velo, o lo que quedaba de ella, apareció en la cabaña. Su cuerpo no proyectaba sombra, y su voz no salía por la boca, sino desde dentro de los árboles, del agua, de cada hoja. Tomás entendió, sin que ella hablara, ya no era solo un visitante, era parte del lugar. Cada paso que daba hacia el pantano era como una extensión de su mente. Cada rama, cada raíz, cada animal, lo sentía, lo escuchaba. El pantano se había adherido a él, y él al pantano. Los susurros comenzaron otra vez, esta vez más claros como voces que contaban secretos prohibidos. El ritual fue tu legado, la sangre, tu promesa, y ahora, los viajeros, tu cosecha. Tomás se tambaleó. En su cabeza, imágenes de personas sentadas en la cabaña, hombres, mujeres, jóvenes, todos bebiendo de la taza, todos riendo, todos muriendo. Pero sus muertes no eran el final, eran la siembra. Por cada alma que cruzaba esa puerta, el pantano crecía, se expandía, se fortalecía. Y él era el guardián. Lo peor no fue entenderlo, lo peor fue aceptarlo, porque en lo profundo algo en su alma sentía placer, no por el sufrimiento, sino por el control, por el poder, por pertenecer a algo más antiguo que cualquier historia, algo que no podía ser destruido, solo alimentado. Caminó hacia el agua. Sus pies no se hundían. Era como si el pantano lo sostuviera, como si lo guiara. A lo lejos, entre la niebla, una figura se acercaba. Un viajero, cansado, perdido, desesperado por un refugio. Tomás no lo reconocía, pero el pantano sí. «Otra semilla», susurró el viento. Volvió a la cabaña, encendió la lámpara de aceite, puso la mesa, calentó el agua. El café burbujeó con un sonido grave, casi como un lamento. Sacó 2 tazas, una para él, una para el visitante, y mientras el primer caimán se arrastraba lentamente a través del umbral de la casa, colocándose junto al sillón viejo, Tomás sonrió, no por alegría, sino por resignación, por destino. En el suelo las huellas de barro formaban una palabra: bienvenido. El viajero, que no debía llegar. La niebla era espesa esa mañana, más de lo habitual, tan densa que parecía un tejido vivo que se enredaba en los árboles y se deslizaba sobre el agua como un sudario húmedo. La bruma no ocultaba el pantano, lo revelaba, como si le diera forma. Y dentro de esa neblina apareció él, el viajero. Tenía los ojos rojos por la fatiga, las manos sucias de tierra y una mochila rasgada que apenas contenía un abrigo. Se llamaba Elías, aunque ese nombre pronto dejaría de tener sentido. Venía de un pueblo distante, donde se decía que más allá de las montañas existía una cabaña que ofrecía descanso. No sabía de dónde venía esa historia, solo que todos los que escuchaban la leyenda lo hacían con un escalofrío. Nadie hablaba de la cabaña en voz alta, como si hacerlo llamara algo. Pero Elías ya no temía a los mitos. Había perdido todo: su casa, su familia, su fe. Y cuando se pierde el miedo, también se pierde el instinto. La primera señal fue el silencio. Ni pájaros, ni grillos, ni viento. Solo el sonido de sus botas sobre el lodo húmedo. Luego los susurros. Al principio creía que eran recuerdos, fragmentos de voces del pasado, pero entonces las palabras comenzaron a mencionar su nombre, a describir sus pensamientos, a recordar errores que él había enterrado. Al llegar a la cabaña sintió un leve temblor en el pecho. No era miedo, era reconocimiento.
como si ya hubiera estado allí. Tomás lo esperaba en la puerta, su figura erguida, su rostro tranquilo, su voz cálida, como un anfitrión que lleva siglos recibiendo almas extraviadas. Elías no dudó. Entró, se sentó, aceptó el café, y entonces el ritual invisible comenzó. Cada sorbo lo acercaba más al centro del pantano, aunque aún no lo sabía. La conversación era simple. ¿De dónde venía? ¿Qué buscaba? ¿Qué lo había traído hasta ahí? Tomás escuchaba con una sonrisa serena, pero sus ojos, esos ojos tallados con símbolos, no parpadeaban. Elías habló de su esposa muerta, de su hijo desaparecido, de la culpa que lo corroía por dentro, y en ese momento la atmósfera cambió. Las paredes de la cabaña parecieron respirar. El fuego de la lámpara titiló sin razón, y desde el ático, pasos. Tomás no dijo nada. Solo se levantó y colocó una segunda taza sobre la mesa. Elías tragó saliva. ¿Esperas a alguien más? Siempre esperamos a alguien más, respondió Tomás. Fue entonces cuando Elías lo comprendió. No era el único, no era el primero, no sería el último. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. La taza caía al suelo, pero el café no se derramaba. El tiempo en la cabaña no era lineal, era cíclico. Era un bucle de historias repetidas, de almas que se ofrecían voluntariamente al pantano. Porque el pantano no forzaba, seducía. Las ventanas comenzaron a empañarse. Los caimanes se acercaban, uno a uno, formando un círculo alrededor de la cabaña. No atacaban, esperaban. Elías gritó, pero su voz no salió de su garganta, porque alguien más ya la estaba usando. Una sombra descendió del ático. No caminaba, flotaba. Tenía su rostro, su sonrisa, sus ojos. Era él, pero vacío. «Gracias por regresar», susurró la sombra. Y Elías comprendió la verdad más oscura. Él ya había estado allí antes, muchas veces, en muchas vidas. Y siempre tomaba el café, la maldición de la repetición. Las paredes de la cabaña parecían susurrar nombres que Elías nunca había pronunciado, pero que, al oírlos, reconocía con un escalofrío que le arañaba el alma. Afuera, los caimanes rodeaban el lugar como guardianes de un secreto ancestral. No se movían, no atacaban, solo estaban allí, testigos eternos del ciclo que no cesaba. Elías estaba atrapado, pero lo más perturbador no era la prisión física, sino la certeza de que ya había estado ahí. Esa sensación no era un presentimiento, era memoria, fragmentos de vidas pasadas, de visitas anteriores a la misma cabaña, al mismo café, al mismo anfitrión que nunca envejecía. Tomás se sentó frente a él una vez más. Tenía en la mano un cuaderno antiguo, con la tapa de cuero agrietado y símbolos tallados a mano. Lo abrió lentamente y se lo mostró a Elías. Cada página contenía un retrato. Retratos hechos con tinta oscura como carboncillo mezclado con sangre seca, y en una de las páginas estaba su rostro. «¿Qué es esto?», preguntó Elías con voz entrecortada. «Es la lista», respondió Tomás sin emoción. «Aquellos que han cruzado la puerta y aceptado el café, aquellos que han intentado escapar de sus demonios, sin saber que venían directo a ellos». Elías se levantó de golpe, o al menos lo intentó. Su cuerpo no obedecía, solo su mente era libre, pero esa libertad era su castigo. Recordar, porque ahora lo sabía todo. Recordaba la primera vez que cruzó esa puerta, y la segunda, y la 10ª. En cada vida era atraído de nuevo. En cada existencia repetía el mismo error, y en cada ocasión dejaba algo atrás. Su sombra, su fe, su nombre. Tomás extendió la mano y sacó una pequeña campanilla de bronce. Al agitarla, no emitió sonido, pero el aire en la habitación se congeló. Las paredes temblaron, y desde el piso, una trampilla invisible se abrió, revelando una escalera que descendía al abismo. «Ahora, Elías», dijo Tomás con solemnidad, «es momento de descender, de enfrentar lo que has rehusado por siglos». Elías no quería. Su alma gritaba, pero su cuerpo caminaba.
Bajaba escalón por escalón hacia un lugar donde la luz no existía, solo el eco de los pecados antiguos. Cada paso lo acercaba al centro del pantano, no al físico, sino al espiritual, al núcleo donde se acumulaban todas las historias no contadas, todas las decisiones erradas, todas las almas perdidas. Allí abajo no había fuego, no había tortura, había espejos, miles, y en cada espejo Elías se veía a sí mismo tomando el café, aceptando la invitación, cruzando la puerta. En distintas épocas, con distintos rostros, con distintas lenguas, pero siempre con los mismos ojos llenos de tristeza. ¿Por qué?, logró susurrar. ¿Por qué yo? Una voz que no era la de Tomás surgió desde los espejos. Porque fuiste tú quien lo pidió. Entonces lo recordó. En una de sus vidas, quizá la más antigua, Elías había sido quien construyó la cabaña. La había levantado con madera maldita, sobre tierra que no debía ser tocada. Había hecho un pacto para recibir sabiduría, pero lo que recibió fue condenación. Desde entonces, su alma había estado girando en un ciclo eterno, atrapada en su propia creación. Y ahora era hora de volver al principio. Los espejos comenzaron a estallar uno a uno. Con cada ruptura, una parte de su ser se desvanecía, hasta que solo quedó uno, el más antiguo, el original. Elías se acercó. Al otro lado no estaba él, sino alguien más, un hombre joven, inocente, aún no marcado por el pantano. Era él, antes del primer café, y justo cuando intentó tocar el espejo, la voz de Tomás resonó por última vez. Una última decisión, Elías: romper el ciclo o servirlo. El último espejo. Elías se quedó inmóvil frente al último espejo. El reflejo ya no le mostraba su rostro atormentado, ni las sombras de sus vidas pasadas. Lo que veía era su primera versión, joven, lleno de esperanzas, antes del pacto, antes del pantano, antes de saber que los susurros tenían nombre y los caimanes, propósito. Pero ese espejo no era un simple vidrio encantado, era una puerta. El aire se volvió denso, el suelo tembló, el olor del pantano, una mezcla de barro podrido, flores enfermas y carne vieja, subió por la escalera. Elías supo que no quedaba tiempo. Si no decidía pronto, quedaría atrapado una vez más. Otro ciclo, otro olvido, otra invitación servida con café caliente, en manos de alguien que ya no era él. Extendió la mano hacia el espejo. El cristal no estaba frío, ni duro. Era tibio, como la piel. Y al tocarlo, su reflejo le habló con una voz que no le pertenecía. Tú eres la llave. Siempre lo fuiste. Pero la puerta no se cierra desde adentro, sino desde afuera. En ese instante Elías entendió. Había una única forma de romper el ciclo, no salvarse a sí mismo, sino evitar que alguien más cayera. Renunciar a su salida para sellar la entrada. Dio un paso atrás, volvió a la escalera y subió. Cada escalón que ascendía lo envejecía, no su cuerpo, sino su alma. Cada peldaño lo cargaba de años, de vidas, de decisiones. Cuando emergió, ya no era Elías, era la sombra de todos los que habían sido él. El último guardián de una historia que no podía ser contada, solo repetida. Tomás lo esperaba, de pie, con una taza de café humeante en la mano. ¿Decidiste?, preguntó sin girarse. Elías no respondió. Caminó hasta la mesa y colocó sus manos sobre ella. El cuaderno con los retratos aún estaba abierto. Tomó la pluma, rasgó la página que tenía su rostro y la quemó con la llama de la vela que nunca se apagaba. En ese momento, los susurros del pantano se elevaron como un canto fúnebre. Los caimanes se sumergieron en el agua lodosa. El techo crujió, las paredes temblaron y luego, silencio. La cabaña desapareció. El pantano se tragó todo. Años después, en 1937, una familia de excursionistas pasaba por el antiguo pantano del norte. Encontraron una zona donde la vegetación no crecía, donde los animales evitaban pisar, donde las brújulas enloquecían. Y en medio de ese círculo de nada, una niña encontró un objeto semienterrado.
una campanilla de bronce. Al tocarla, no sonó. Pero aquella noche, mientras acampaban cerca del sitio, escucharon una voz baja como un susurro entre caimanes. ¿Café? La historia que el pantano no permitirá que olvides. Ahora entiendes por qué aquel lugar nunca figuró en los mapas, por qué los guías locales prefieren cambiar de ruta, por qué los más viejos del pueblo callan cada vez que se menciona el pantano del norte. No es solo por los caimanes, no es solo por los susurros, es por la memoria maldita que yace bajo esa superficie fangosa, por las decisiones que se repiten en bucle, por las almas que aún caminan sin nombre, esperando que alguien las libere o las reemplace. Quizá tú, mientras escuchabas esta historia, pensaste que era solo eso, una leyenda. Pero dime una cosa, ¿por qué sentiste escalofríos cuando mencioné el nombre de Elías? ¿Por qué tu respiración se detuvo cuando Tomás ofreció café? ¿Y por qué, justo ahora, tienes la sensación de que alguien está observándote detrás, aunque estés completamente solo? No te preocupes, así empieza. Primero es una historia, después un sueño, luego un susurro, y cuando menos lo esperas, ya estás dentro de la cabaña. Ya alguien te ofreció café, ya es demasiado tarde para preguntar ¿por qué? Pero tú puedes romper el ciclo, puedes sellar esta historia para siempre. ¿Cómo? Haz lo que Elías no pudo, cuéntala. Comparte este video con quien creas que jamás se atrevería a escucharlo. Déjanos un amén en los comentarios si sentiste la oscuridad pasar cerca de ti mientras escuchabas. Suscríbete ahora mismo a Los Secretos Ocultos del Pasado, porque este solo fue un fragmento del abismo. Y cada semana nos atrevemos a mirar un poco más profundo. Y recuerda, si alguna vez alguien te invita a tomar café en una cabaña aislada, no preguntes por qué. Pregunta cuántas veces ya lo han hecho antes. Nos vemos en la próxima historia, si el pantano nos deja regresar.